Ok, muy bien, muchas gracias. Buenas noches, estimada Aide Montes, bienvenida. Vamos a dar inicio a este espacio en lo que se van incorporando tus demás compañeros. Estamos en este cuarto espacio abierto para el aprendizaje, todavía dentro de la unidad 2 de esta semana 2. Los puntos a tratar durante esta sesión es darles la bienvenida en el momento que se vayan incorporando. Bienvenida, Aide, buenas noches. Vamos a ver también algunas estrategias de lectura que son importantes para que ustedes pues adquieran de una mejor manera la comprensión sobre los textos que están leyendo, tanto los de literatura como los de fuentes de consulta, ¿de acuerdo? Vamos a ver también cómo deben referenciar sus fuentes de consulta, ya que en la actividad integradora 3 les está fallando un poquito, solamente están colocando o compartiendo la liga, pero una referencia debe ser completa, es decir, desde el nombre del autor, el año en que fue publicada, el sitio, la página donde está publicada. Si es una revista, bueno, se coloca el país de donde viene, el número de páginas, etcétera, ¿no? O sea, son diferentes formas de referenciar sus fuentes. Vamos a ver también en la actividad integradora 4, cómo van a estar respondiendo a estas actividades que se compone de varias dinámicas, todas enfocadas a que ustedes comprendan la importancia de la literatura en lenguas indígenas y sobre todo porque somos un país pluricultural. Respecto a sus dudas y comentarios, recuerden que la dinámica es que ustedes se integren, es decir, respondan o pregunten en el momento que les surjan las dudas o algún comentario que quieran hacer. En ese momento pueden levantar la mano interrumpiendo, ya sea utilizando su micrófono o el chat de esta sesión. Y al final haremos un resumen, una conclusión de qué es lo que hemos visto a lo largo de la semana para poder preguntar o responder qué lograron aprender durante este espacio abierto para el aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los temas muy importantes que considero deben ustedes tomar en cuenta y sobre todo poner en práctica son las estrategias de lectura, ya que estarán de acuerdo conmigo en que actualmente vivimos en un mundo saturadísimo de información y muchas veces no sabemos qué leer y cómo leer, ¿verdad? O qué información es importante y cuál no, cuál es pura o no son de fuentes confiables, en fin. Entonces, las estrategias de lectura se han convertido en habilidades imprescindibles para poder lograr una mejor lectura y comprender lo que leemos, ya que no nada más se trata de leer, sino de leer de manera efectiva. Al usar estas estrategias, podemos mejorar nuestra comprensión lectora. También podemos ahorrar tiempo, ya que nos vamos haciendo más hábiles en leer más rápido. Desarrollamos un pensamiento crítico y sólido y sobre todo nos hacemos más autónomos en el aprendizaje. De alguna manera lo que ustedes están haciendo con esta modalidad de prepa en línea, en el que ustedes están adquiriendo la información y el aprendizaje de una manera autónoma. Claro, nosotros como asesores les vamos orientando, apoyando con ciertos temas, con algunos ejemplos, con material extra que pueden utilizar y los recursos de plataforma para que ustedes puedan ir leyendo, comprendiendo, vinculando toda esa información y lograr el aprendizaje. Por ello es importante que ustedes utilicen y aprendan a utilizar estas estrategias de lectura. Ahora, yo les comparto estas 4 formas de estrategias, aunque hay varias, ¿no? Y sobre todo ustedes, de acuerdo a su aprendizaje, a su forma de aprender más rápido, hay algunos que son visuales, otros son auditivos, otros son sinestésicos, en fin, pueden ir aplicando la estrategia que más les
agrade, que más les convenza o les sea más fácil de utilizar para comprender de una manera más efectiva y más profunda lo que leemos, tanto en los textos literarios, repito, como en las fuentes de consulta, ¿sí? Vamos a dar la bienvenida a Cecilia. Buenas noches. Bienvenida, Ceci. Entonces, les decía, estas estrategias nos van a ayudar a una mejor comprensión lectora, pero también a ser más críticos y analíticos. Entonces, vayan viendo por qué son importantes esas estrategias. Al utilizar esas técnicas, como las que tenemos aquí en esta pantalla, podemos extraer las ideas principales, identificar y relacionar y conectar todos los conceptos y captar el significado global del texto. Esto nos ayuda a comprender el mensaje del autor de una manera más clara y más precisa. Entonces, una de ellas, de hecho, ya las vieron ustedes en módulos anteriores, ¿no? Nada más es un repaso, un reforzamiento para que ustedes adquieran una mejor elección de una de estas estrategias. El skimming, ya lo vieron, es como echar un vistazo rápido, ¿no? Por encima de un texto para captar las ideas principales, pero sin profundizar demasiado ni poner atención al detalle. Imaginen que están en la playa y ven las olas del mar, ¿verdad? No se fijan en cada gota de agua, solamente en general, ¿no? Observan el mar, las olas. Pues sucede lo mismo con los textos, con las palabras que vamos leyendo. Eh, ¿Qué observamos con el skimming? En los títulos, los subtítulos, es como una exploración, como una lectura exploratoria, donde identificamos los datos importantes que nos interesan, ¿no? Además, le damos un ojo a las primeras oraciones o las últimas oraciones del texto o de cada párrafo para ir rápidamente ir identificando las ideas principales. Y si el texto tiene negritas, cursivas, si hay listas, si hay algunos recuadros ahí que marcan una información. Esto nos va a dar un panorama general de la estructura del texto y de lo que trata sin necesidad de leer todo detalladamente. Así pueden identificar las ideas claves y la generalidad. Entonces, este es el skimming, repito, es eh, una exploración rápida para identificar esos detalles que muchas veces nos dan ya la idea desde el título, ¿no? Como cuando observan una revista, que miramos las fotos, los títulos, y si algo nos llama la atención, pues nos metemos a buscar ese tema más a fondo, ¿no? Entonces, el saber que la efectividad de esta técnica varía también según el tema, ya que hay algunos más llevaderos, como los relacionados con la cultura, la música, el cine o el entretenimiento, mientras que otros textos son un poco más complejos, como la economía, la política, la historia, el derecho, ¿no? Donde hay que profundizar en la lectura para poder identificar las ideas principales. Ahora bien, ¿en qué caso funciona esta técnica? Pues imaginen que van a comprar un libro, pero no tienen una idea clara de lo que quieren. Ahorita que viene el Día del Maestro, Día de la Madre, Día del Estudiante, que quieren obsequiar algo, sería buena idea regalar un libro, ¿verdad? Pero para encontrar uno que les llame la atención, no tienen que leer todos los libros, sino que miran los títulos, la portada. Muchas veces en la contraportada viene la sinopsis de lo que trata la obra. Entonces, de ahí podemos ya identificar ciertas ideas que nos van a dar eh, el tema a ver si nos interesa leer o comprar ese libro. Entonces, del mismo modo es útil para revisar un manual o esta técnica del skimming, un manual de instrucciones o leer un anuncio. Pues revisan las partes más llamativas hasta encontrar lo que buscan, sin necesidad de detallarlo en su totalidad. Por su parte, el scanning se usa para buscar información específica de un texto.
Aquí sí, se refiere a hacer una lectura de exploración que es muy usada para buscar datos concretos. Aquí sí ya, en otras palabras, pasamos rápidamente por las páginas que estamos leyendo hasta encontrar lo que necesitamos. Por ejemplo, una fecha, una definición, un vocabulario, etcétera. Em, por ejemplo, ahorita que ustedes van a realizar su actividad integradora 4, una de las preguntas sugiere que lean un artículo de la autora Carla Berenice del Carpio Obando y que identifiquen cuál es la importancia de la literatura o si la literatura nos es útil para conservar las lenguas indígenas, ¿no? O algo así, la pregunta ahorita vamos a ver. O recuérdenme cómo va la pregunta. Identificar si la literatura nos ayuda a fomentar, sí, la preservación de las lenguas indígenas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es perfecto este tipo de estrategia, el scanning, donde encontramos esos conceptos o esa información básica que nos va a dar la respuesta a lo que buscamos, a esa pregunta. ¿Verdad? Entonces, mientras empezamos a leer, mientras vamos encontrándole el hilo a la lectura, entonces podemos ir encontrando esos conceptos, esas palabras clave para identificar por qué es importante conservar las lenguas indígenas, por ejemplo, ¿no? Respondiendo a esa pregunta podemos entonces vincular o saber si la literatura nos va a ayudar para conservar esas lenguas indígenas. Entonces, este tipo de técnica, el scanning, perdón, es muy útil para despejar dudas que surgen mientras estamos leyendo o mientras estamos hojeando el texto o el artículo. Para poner otro ejemplo, antes, bueno, ahora existen los smartphones, ¿no? Los teléfonos, que rápidamente le ponemos, o la computadora ponemos una palabra en el navegador y nos remite a la información que buscamos. Pero antes nosotros, de mi edad, digamos, o de nuestros papás, usaban el de Telmex, ¿recuerdan ese directorio telefónico grueso con hojas delgadas? No sé si las conozcan o algún día los vieron en su casa, donde nuestros padres buscaban una cita médica, un médico o un plomero o la policía o algún teléfono importante. Entonces, obvio que no leían toda la guía, ¿verdad? Solamente mapeaban la sección de su interés y luego pasaban velozmente por las páginas hasta encontrar el teléfono que necesitaban. Y muchas veces nos sirve el índice, ¿verdad? Bueno, hasta ahorita, bueno, se preguntarán en qué se diferencian ambas técnicas, ya que parecen muy similares. Bien, por un lado, el skimming funciona para obtener una vista general rápida y captar la idea principal. Por el otro, el scanning consiste en buscar información puntual en el texto, ¿no? O sea, un dato, un concepto, un vocabulario importante. Entonces, aquí la clave es combinarlas, ¿no? Especialmente cuando hay un volumen muy grueso de un texto, tomen en cuenta que depende del propósito que tengan al leer ese texto. Es decir, si están estudiando o haciendo un resumen, funciona muy bien, pero si están leyendo algo muy complejo que requiere más concentración, por ejemplo, un libro de filosofía, de economía, de historia, bueno, vale la pena revisarlo con más cuidado y atención. Entonces, vayan viendo cómo las estrategias de lectura van dependiendo del tema, del texto que a ustedes les interesa. Ahora que saben de qué trata el skimming y el scanning, pueden entonces seguir las recomendaciones para poner estas técnicas en práctica, ¿no? Entonces, comiencen practicando en el momento que les sugieran un libro, un texto, lean los títulos encabezados
de las secciones, esto les va a dar una idea de los temas principales. Pongan atención a las letras que están en negritas, en cursivas, en recuadros o están en forma de lista. Lean los subtítulos y la primera oración de cada párrafo. Esto les va a dar una idea de lo que trata sin detallar en el contenido. Miren las imágenes, los gráficos, sobre todo cuando tratan temas o textos de estadísticas, pues inmediatamente revisamos las gráficas, los diagramas, ¿no? Entonces, identifiquen también palabras clave. Escaneen el texto en su búsqueda para encontrar rápidamente lo que necesitan. Si quieren hallar algo en específico en un libro o en un documento largo, siempre traten de consultar el índice o la tabla de contenido para dirigirse directamente a las secciones relevantes. Por ejemplo, el manual de citas y referencias que ustedes están utilizando para aprender a referenciar sus fuentes, acuérdense que ahí viene un título, un índice, perdón, y ahí investiga, ¿no? Cómo se referencia un video de YouTube, cómo se referencia un libro impreso o un artículo en línea, y así les va dando incluso imágenes, ¿no? Cómo se referencian las imágenes, ahora que están utilizando imágenes para su actividad integradora 3. Ahí en algunas imágenes recuerden que tienen que mencionar por lo menos el dato, ¿no? Del autor o el año de publicación, el link, algún dato para que podamos comprobar de dónde obtuvieron esas imágenes. Pero la forma de referenciar viene también en el manual de citación y referencias. Entonces, espero que haya quedado un poco claro en qué consisten estas dos técnicas, la, el de skimming y scanning, ¿no? Y la idea clave, les digo, es que puedan combinarlas. Ahora, si quieren, observamos la siguiente técnica que es predicción, como su nombre lo dice, es buscar ideas a desarrollarse en un texto, es decir, predecir el tema del que va a tratar un texto, incluso el contenido de un bloque o de un apartado de un libro, el final de una historia, la lógica de una explicación o la continuación de una carta. Siempre va acompañada de una acción previa de muestreo. Entonces, esta parte por supuesto que nos va a dar eh, información en el momento que leemos, incluso los primeros párrafos o a veces desde el título, ya podemos predecir al final, ¿no? Por ejemplo, el artículo que van a leer de Carla Berenice, la autora nos hace una introducción, ¿verdad? De por qué es importante conservar las lenguas indígenas, que les llama ella, es importante revitalizar las lenguas minoritarias, y minoritarias en el sentido de que ya son pocas personas las que hablan esas lenguas. No es que sean menos o que valgan menos las lenguas, no, sino que ya se habla muy poco, ¿no? Por eso le aplica ese término de lenguas minoritarias. Pero al final ella da una conclusión, da una solución, una propuesta de qué debemos hacer y en quién recae, digamos, como la obligación o la intención de que deben de revitalizar estas lenguas y cómo la deben hacer, ¿no? Entonces ahí ustedes ya de alguna manera están prediciendo o podemos predecir en qué concluye este artículo, esta investigación que está haciendo la autora. La última estrategia que les sugiero es la inferencia. Es, como su nombre lo dice, inferir o deducir el contenido de un texto. Y muchas veces el final de una historia, ¿no? A veces, como vamos leyendo, acuérdense la estructura de un texto, inicio, desarrollo, el inicio donde se plantea un conflicto, un problema a resolver. En el desarrollo vamos viendo las acciones de los personajes que hacen para ir resolviendo ese conflicto, y entonces ya vamos intuyendo o ya vamos infiriendo o deduciendo
en qué va a acabar la historia, ¿no? Muchas veces el autor prefiere dejar un final abierto para que uno le dé el final que uno quiera, ¿no? Para bien o para mal, pero ya de acuerdo a las acciones de los personajes, ya intuimos en qué va a terminar la historia. Bien, en resumen, estas estrategias de lectura nos ayudan a mejorar la comprensión y el manejo de la información. Nos ayuda a ahorrar tiempo, repito, nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, expandir nuestro vocabulario y tener mayor autonomía en el aprendizaje. Estas habilidades son fundamentales en diversos aspectos de la vida, desde el ámbito académico y profesional hasta el enriquecimiento personal. Y vean, si no, al aplicar esas técnicas, podemos convertir la lectura en un proceso más eficiente y productivo. Recuerden practicar entonces estas estrategias y verán cómo sus habilidades de lectura se van a fortalecer. Sobre todo el ahorro de tiempo, ¿no? Si antes leían un texto o una historia en una semana, por ejemplo, y conforme vayan siendo más expertos en la lectura, aplicando sus estrategias, van a poder leer mucho más rápido, pero también comprender de qué trata el texto. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cómo están ustedes aplicando sus estrategias? ¿Cómo les está apoyando? Analícenlo, reflexionen y acuérdense siempre, cuando empiecen a leer, voy a aplicar esta técnica e inmediatamente la aplicamos. Hay muchas más, por supuesto, pero en este momento sugiero estas como, para mí, como muy efectivas, ¿no? Entonces pónganlas en práctica y vamos a pasar a otro tema. Si, déjenme asomo, no hay preguntas. Ninguna, ok. Vamos a pasar entonces al tema de la forma de citar y elaborar referencias bibliográficas. Recuerden que su actividad integradora 3 les pide en la diapositiva 4, me parece, identificar a qué movimiento literario pertenece la obra que están leyendo, por ejemplo, la de Frankenstein. Y les dice que mencionen una frase y que dé ejemplo de ese movimiento. Entonces, cuando utilizamos esa frase que tomamos del texto, estamos haciendo una cita textual, es decir, estamos copiando, por decirlo de alguna manera, copiamos ese breve texto tal cual está y la colocamos en la diapositiva que estamos utilizando, dando ejemplo de este movimiento literario. Bueno, esa frase que copiamos tal cual se debe colocar entre comillas, porque estamos haciendo uso de una información de otro autor que no es nuestra, pero la tomamos prestada para dar ejemplo de el dato que estamos ofreciendo, ¿de acuerdo? Entonces, las citas se utiliza para darle al autor original de algún texto que utilicen de manera textual, es decir, copiar tal cual en su tarea, darle el crédito correspondiente. Entonces, se debe colocar entre comillas y al final de las comillas se abre un paréntesis y se coloca el apellido del autor y el año de publicación. Por ejemplo, vamos a suponer que esta es una frase, un párrafo que yo inicié escribiendo. Hoy los escritores indígenas tienen 3 temas literarios que más les preocupan. Y aquí pongo incluso 2 puntos y seguido, porque quiere decir que a partir de ahí, voy a hablar de esos 3 temas literarios que les preocupan a los indígenas. Y abro comillas porque quiere decir que esa cita yo la tomé prestada de otro autor y aquí se las puse en otro color para que vean de dónde a dónde abarca la cita o la información que tomé prestada de una fuente de consulta. Y dice, la atribución de su identidad.
su pertenencia a un grupo específico con características lingüísticas y culturales propias, y la conflictiva relación sostenida con quienes les han desposeído y sojuzgado a lo largo de 5 siglos. Y cierro comillas. Quiere decir que de ahí, de donde abre a donde cierra las comillas, es una información que copié tal cual de una fuente, ¿no? Y colocó entre paréntesis el apellido del autor y el año. Con esto estoy diciendo ya que esta fuente, esta información la tomé prestada de este autor, pero le estoy dando el crédito. Por lo tanto, no estoy cometiendo plagio y estoy dándole eh, una fundamentación a la idea que yo estoy dando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí continúo yo, es por ello que darle su verdadero valor en su justa medida a la literatura indígena debe ser un acto de justicia. Y 3 puntos seguidos. O sea, sigue la información, pero como ejemplo es cómo se coloca una cita textual, entre comillas y entre paréntesis el apellido del autor y el año de publicación. Y ya al final, por ejemplo, en su actividad integradora 3, en la diapositiva 11 es donde van a colocar ya todas sus referencias en con en este orden, por así. Primero el apellido del autor, una coma y el nombre. El nombre ya se escribe completo, de acuerdo al formato APA último que estamos utilizando en prepa línea, ya se colocan los nombres completos. Antes nada más era, por ejemplo, Maines P, ¿no? Ahora ya se pone completo, Pilar, Maines Pilar. Entre paréntesis se coloca el año. A veces trae la fecha completa del texto, ¿no? Por decir 10 de octubre del 2003. Bueno, se coloca la fecha completa. Pero si no tiene completa y nada más el año, pues se coloca el año entre paréntesis. Si de pronto no tiene fecha tampoco en la fuente que ustedes consultan, bueno, se pone S, diagonal F, que significa sin fecha, y se cierra paréntesis. ¿De acuerdo? Después viene el título del artículo, en este caso es un artículo de una revista y se llama La literatura en las lenguas indígenas de México, retos y conquistas. Después viene el nombre de la revista, Carabelle, y tiene un subtítulo, digamos, en francés. También se coloca incluso las páginas, ¿no? Está en la página 81 este artículo y la revista o el libro tiene, o este artículo viene entre la página 187 al 2002. Al 202, perdón. Y al final, ahora sí se coloca la liga, que es de aquí a aquí. Muchas veces se coloca también aquí recuperado de o consultado el, y se pone incluso la fecha. Consultado el 23 de abril del 2025, ¿no? Y después viene la liga. Esa es una referencia completa. Si ustedes colocan nada más la liga, aquí lo que están aportando es la dirección electrónica o la URL o el link donde encontramos este artículo. Pero la referencia completa viene desde el nombre, el apellido del autor, el año, el nombre del artículo, el sitio, la página, el blog o donde lo encontraron y al final, ahora sí, la liga. Otra característica nueva que tiene este manual es que a partir de la primera línea se coloca así al margen o al límite del margen de la hoja y a partir de la segunda línea, la tercera y la cuarta, las líneas que tenga su referencia, se deja un espacio que se le llama sangría francesa. Y después de que se terminaron la primera referencia, se deja un espacio y continúa la segunda referencia. Y otra vez se coloca al límite del margen y a partir de la segunda, tercera y cuarta línea o las que tenga, se deja una sangría francesa. Y vean cómo se ve el orden. Y además se colocan en orden alfabético.
por el apellido. Por ejemplo, Maynes, pues va primero que Stavenhagen, ¿verdad? Por eso es que va primero Maynes y después Stavenhagen. Y así todas sus referencias, vean cómo ya colocadas se observa cierto orden, y se puede encontrar rápidamente al autor que ustedes buscan. Y en su actividad integradora 3, si son muchas las referencias que utilizaron, ahí lo que sugerimos es que hagan la letra más pequeñita, pero sí dejen un espacio entre cada referencia y sobre todo déjenle su margen, su sangría francesa, para que podamos identificar rápidamente los autores, ¿de acuerdo? Entonces, la forma de referenciar, no sé si tengan alguna duda respecto a esta forma de referenciar y colocar las citas textuales. Este es el manual que les decía, esta es la liga del manual que también los tienen en plataforma y se los he compartido en alguna retroalimentación para que observen cómo se deben referenciar. Si aún así tienen dudas, porque en la actividad de integradora 4 deben referenciar todo el material que utilizaron. Por ejemplo, desde el canto de primavera, que es el texto que van a leer, después un fragmento en lengua indígena que van a leer en español y van a grabar y van a compartir el audio, también deben aportar la referencia de ese fragmento, de dónde lo obtuvieron, quién es el traductor o en qué lengua está, o sea, todos los datos posibles en la referencia. Y también una muestra de lírica mexicana que van a aportar y cualquier fuente de consulta que hayan utilizado para esa actividad, también es importante que agreguen la referencia, ¿de acuerdo? Muy buenas noches, Adrián, bienvenido. Damos, Buenas noches, maestra. buenas noches, damos continuidad y si hay alguna duda, por favor, recuerden que pueden interrumpirme en el momento que gusten. Vamos a ver entonces la actividad integradora 4. Hemos venido leyendo literatura del siglo XVII, XIX, y vamos a leer en estas actividades del XIX y XX. Pero también vamos a ver ahora literatura mexicana, sobre todo en lenguas indígenas. ¿Por qué? Porque también vamos a ver que la literatura es, también está contenida o se expresa a través de diversas lenguas, y no nada más las lenguas que existen en nuestro país, sino a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Pero enfocándonos en la literatura mexicana, es tan variada como su pueblo o sus pueblos, ¿no? Y recuerden que en nuestro país ya nos quedan solamente 68 pueblos a lo largo del país. Y esta literatura expresada en textos y manifestaciones literarias, ahí podemos observar o disfrutar de esta riqueza que ofrece la diversidad lingüística y cultural que caracteriza a nuestro país. Entonces, en esta actividad se pretende que ustedes reflexionen sobre cómo la literatura contribuye a valorar y preservar dicha riqueza, esa riqueza lingüística, ¿no? Pero ¿cómo vamos a valorar a proveer fomentar esa conservación de esas lenguas si ni siquiera sabemos que existen literatura en lenguas indígenas, ¿no? Entonces, el propósito es que analicen la importancia de la literatura en lenguas indígenas. La importancia, ¿por qué sería importante? Y las manifestaciones de la lírica mexicana. Ya sabemos que la lírica mexicana se refiere a toda aquella producción literaria a través y musical, ¿no? A través de las bombas yucatecas, las pirecuas, los guapangos, ¿no? Toda esa producción musical, dancística, incluso que nos ofrece
o que tienen nuestros pueblos indígenas. Y sobre todo, darle esa, o identificar si en la lírica mexicana, se puede observar la pluriculturalidad, que es característica de nuestro país. Ya también ustedes tienen, nociones, digamos, de estos conceptos de módulos anteriores, pero recordemos que la pluriculturalidad hace referencia a la coexistencia en un mismo espacio geográfico de diferentes culturas. Por ello es que nuestros pueblos indígenas están distribuidos a lo largo de nuestro país, sobre todo del sureste hacia abajo, ¿verdad? O del centro hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en esta actividad? Recuerden que tienen que bajar un documento en Word. Este documento tiene varias, se compone de varias partes. La primera instrucción que van a hacer, o la primera actividad, es que ustedes em, escuchen, más bien, más que leer, es escuchar una lengua, una poesía en lengua indígena, en este caso el náhuatl, y de un autor que se llama em, Nezahualcóyotl, acuérdenme, porque me confundo con los nombres indígenas, pero Nezahualcóyotl, y es importante, aquí les sugiero, lean su contexto, el contexto de Nezahualcóyotl. ¿Quién era Nezahualcóyotl? También el contexto de la obra, ¿en qué año se escribió esta obra? ¿Y por qué sería importante vincular, conectar? ¿Por qué el autor habla? Claro, ya después de escucharlo y después de tanto en lengua indígena como en español, entonces ya podemos investigar y entender un poco, vincular, acuérdense, el contexto del autor y de la obra con lo que expresa este poema. Y una vez que hayan escuchado, y aquí yo les pediría también, aplicando una de sus estrategias de lectura, que es la concentración, es otra de las sugerencias, es que en el momento que escuchen este poema, estén tranquilos, sin sueño, sin hambre, sin distractores como la televisión, la música, etcétera, y tratan de poner en juego todos sus sentidos para poder escuchar esta, este poema, y van a escuchar el sonido, obviamente en una lengua indígena que a lo mejor no la conocen o no han tenido oportunidad de conocerla o escucharla de sus familiares o en su comunidad, o incluso a lo mejor ustedes sí, alguno de ustedes conoce esta lengua, la habla y la podrán escuchar y entender perfectamente. Pero si no, entonces escuchar el sonido. Y en el momento que escuchamos el sonido, ir identificando qué emociones nos despierta, o qué sentimientos, o qué impresión nos causa el sonido. No tanto traten de racionalizar y tratar de investigar inmediatamente qué significa, sino qué les hace sentir, ¿de acuerdo? La voz del poeta en esa lengua sobre lo que está hablando. Y entonces ya una vez que lo hayan escuchado, podrán entonces responder si habían escuchado antes alguna poesía en alguna lengua indígena. Algunos de ustedes a lo mejor sí, otros no, y poder responder por qué no habían tenido esa oportunidad. A lo mejor ustedes mismos se sorprendan y digan, bueno, tienen razón, yo jamás había puesto atención en escuchar cómo se oye una lengua indígena, ¿no? Y en cambio, ahora que lo escucho, me causa esta impresión o me causa este sentimiento en el momento que escucho las palabras, aunque no las entienda momentáneamente. Porque ya después la segunda instrucción, después de que lo, lo escuchen, después de responder qué les hizo sentir o qué emociones o qué imaginaron mientras lo estaban escuchando,
bueno, ya podrán también escucharlo en español y ahora sí explicar, em, cuál es la diferencia, ¿no? De cómo se sintieron en el momento que lo escucharon en lengua indígena y después al escucharlo en español, al explicar, al entender ahora sí de qué trata, ver qué tanto coincidieron, ¿no? Con lo que se imaginaron, con lo que realmente dice en español y poder entonces, explicar qué diferencia hubo en escucharlo en lengua náhuatl y en español. Y sobre todo, cuál disfrutaron más, ¿de acuerdo? Esa parte es muy importante porque, miren, esta actividad, em, se trata de que ustedes pongan en juego sus propios conocimientos, su propia necesidad o interés de saber sobre las lenguas indígenas para identificar cómo se ofrece la literatura dentro de estas lenguas, pero sobre todo para autoconocerse, para que ustedes mismos sepan qué tanto son tolerantes, respetuosos ante ideas o expresiones en otras lenguas que no es el español, que no es la que ustedes hablan, pero qué tanto logran comprender y tener esa empatía con los que hablan otras de otras formas, ¿no? Que sin embargo son parte de nuestros compatriotas, ciudadanos, paisanos o parte de nuestra comunidad o nuestra sociedad, ¿no? Entonces, toda esta actividad se refiere a que ustedes reflexionen, analicen qué tanto tienen conocimiento de estas lenguas y sobre todo de la literatura en lengua indígena para saber qué tan importante es y si vale la pena valorarlas, identificar por qué tendrían que valorarlas o por qué tendrían que tolerarlas o respetarlas y sobre todo por qué tendrían que aceptar que en México somos un país pluricultural, ¿no? Es decir, muchos, muchos, cultural, muchas culturas que coexisten en un mismo territorio, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que tengan bien claras las instrucciones para que ustedes, se introduzcan en su subconsciente y se vayan autoconociendo. ¿Por qué no habían tenido oportunidad, o curiosidad, o interés en escuchar lo que expresan otras lenguas indígenas? Y sobre todo investigar por qué cuántas lenguas existían antes de que llegaran los españoles y conquistaran a nuestro país, y cuántas tenemos ahora, para que se vayan dando cuenta, una idea de cómo se han ido desapareciendo esas lenguas y cuál ha sido las causas, ¿no? Muchas de ellas van a encontrarlas en el artículo de Carla Berenice para que se vayan dando una idea, un conocimiento, un aprendizaje de cómo son considerados los indígenas en nuestro país. Entonces, la segunda parte, una vez que ya contestaron respecto a este poema, van ahora a buscar un fragmento de literatura o algún artículo, alguna información en lengua indígena, cualquier lengua, ¿no? De las 68 lenguas que tenemos, ustedes pueden elegir una. Yo les ofrecí en el foro de novedades una antología de fragmentos de textos en lenguas indígenas para que ustedes investiguen, indaguen y sobre todo elijan de acuerdo a su gusto, de acuerdo a su preferencia, algo que realmente les interese, les llame la atención y digan, este texto voy a leer yo porque me gusta lo que dice, ¿no? Y entonces lo van a leer en español y lo van a grabar en un audio que van a subir a la nube, van a generar el enlace con el permiso de quien tenga la lengua, la liga lo pueda abrir para que yo también lo pueda abrir, ¿de acuerdo? Entonces, ese enlace lo van a copiar
y lo van a colocar en el recuadro de la instrucción donde dice sube tu audio a la nube y pega el enlace en este recuadro. Entonces ahí es donde van a colocar su liga de esa grabación. ¿Cuánto debe durar la grabación? 1 minuto, 2 minutos, los que gusten. No hay, yo no les pongo este límite. Adelante, Adrián, ¿tienes una pregunta? Sí, sobre la actividad yo la hice de 55 segundos, no la hice de 1 minuto, traté de cumplir con lo que decía y en la actividad, ya se me olvidó qué le iba a decir. Respecto a la grabación. Sí, de 1 minuto. Ya la hice de 55, no sé si no hay ningún problema. Y en el formulario en la que se descargó, no me permitió poner bien las cosas en el recuadro, entonces las puse abajo, no hay problema, ¿verdad? Ajá, no hay problema, nada más recuerden que los recuadros se pueden hacer más grandes, tanto de manera horizontal como vertical. Cuando le dan un clic, el recuadro se le aparecen unos circulitos en los 4 lados. Entonces ahí coloquen su cursor, le dan clic y lo arrastran hacia abajo y es como se hace más grande el recuadro, ¿de acuerdo? Inténtenlo hacer de todos modos, porque el formato está hecho para eso, y el recuadro se puede hacer tan grande como lo necesiten, 1 página, 2 páginas. Entonces, inténtalo hacer, Adrián, coloquen un clic y aparecen unos puntitos, unos circulitos, colocan su cursor abajito, para hacerlo hacia abajo lo arrastran, colocando el cursor sin soltarlo, lo arrastran hasta donde ya quepa su texto y ya le sueltan. ¿De acuerdo? Esa es una sugerencia. Y si no lo logran, bueno, de todos modos sí pueden colocarlo abajo, pero de preferencia, para eso está el formato, para que en los recuadros naranjas coloquen sus respuestas. Sí pueden cambiarle color, pueden agregarle algún otro diseñito, pero traten de respetar el formato de Word. Y aprovecho para comentarles, ningún documento de Word deben de convertir a PDF. No está permitido, eso debe ser en Word, ¿de acuerdo? En el caso de la grabación, bueno, se sube a la nube, se coloca el enlace, pero dentro del documento de Word, ¿de acuerdo? Y nunca conviertan a PDF sus documentos. No están permitidos recibir esas actividades en formato PDF, debe ser en Word. Ahora, la duración, repito, no hay ningún problema. Muchas veces leen un párrafo de una poesía de 4 versos y pues sí, obviamente que se lee en menos de 1 minuto, pero sí traten de darle entonación, énfasis a su lectura, tratando de expresar con ese sentimiento como fue escrito y sobre todo si es un poema de amor, por ejemplo, pues traten de ustedes colocarse como ese autor o personaje que está sintiendo lo que está expresando, ¿de acuerdo? Entonces, traten de darle esa intención a su lectura y su grabación con buen volumen, por eso comprueben, escuchen, ya que lo grabaron, escuchen varias veces para que comprueben que tiene buen volumen y que el enlace tenga el permiso correcto para que yo lo pueda abrir, porque muchas veces dice acceso denegado, o sea, no tengo el permiso de abrir esa, ese audio. Entonces, ahí, si lo entregan antes del viernes, bueno, de hoy hasta el domingo, por decir, y yo califico antes, pues les puedo dar oportunidad de enviar la liga correcta si es que no se equivocaron, pero si ya para el lunes ya empiezo a calificar, obvio, ya no habrá oportunidad de decirles que corrijan ese link, ¿de acuerdo? Por ello es importante que ya envíen su actividad, pero ustedes mismos pueden comprobar que su link abre correctamente, tratando de enviárselo a un amigo, por ejemplo,
y le dicen, a ver, abre esta liga, a ver si te abre a ti correctamente, ¿de acuerdo? Y de esa forma ya podrán comprobar que sí tiene el permiso adecuado. Bien, ¿sí contesté tu pregunta, Adrián? Sí, maestra, gracias. Y de ese yo lo meto en una página de incógnito, copio y pego y de ahí verifico que sí me abra. Ese es Perfecto. como, También, esa es otra estrategia muy buena para que si alguien más quiere hacerlo así como Adrián, adelante. Entonces les decía, ya después de que colocaron el link, ahora van a poder contestar por qué eligieron ese texto. ¿Qué les hizo sentir cuando lo leyeron en voz alta? ¿Y qué emociones o impresiones les transmitió? Todo, todas estas preguntas es importante que las respondan porque van a ustedes, repito, a autoanalizarse, a autoconocerse de qué tanto realmente les interesa o muchas veces se descubren que no les interesa, no les llama la atención, incluso sienten cierto rechazo, ¿no? Y entonces ahí habría que investigar por qué ese rechazo, por qué ese muchas veces hasta temor al otro que viste diferente, que habla diferente, que come diferente, que pertenece a otro grupo diferente, ¿no? Entonces, muchas veces encontrar por qué a veces sentimos ese rechazo. Bueno, y ya en el punto 6 ahí es donde van a leer el artículo de Carla Berenice para que tengan información suficiente y poder responder si creen que la literatura ayuda a la conservación de las lenguas indígenas. ¿Y por qué? Porque sería interesante o importante conservar estas lenguas. Entonces, contestando esas preguntas tendrán información correcta y sobre todo podrán apoyarse en ese artículo. Después podrán entonces responder también eh, por qué es importante y qué solución darían ustedes a lo mejor, ¿no? Aparte de la que ofrece la autora o la investigadora, para ustedes ya que analicen, reflexionen toda esta parte, puedan incluso proponer una sugerencia, ¿cómo se haría fomentar la lectura o la literatura indígena para que se rescaten, se revitalicen o se conserven estas lenguas indígenas? Porque pues ya son pocas, ¿no? Las que nos quedan. Bueno, en el punto 7 van a buscar en internet una muestra de lírica mexicana, pero que realmente les guste, chicos, que realmente sientan ese orgullo de sentir una emoción cuando escuchan esta música o esta danza o alguna muestra de lírica como las chilenas, los corridos, las coplas, las pirecuas, ¿no? Que incluso sean parte de su comunidad de referencia, sino, bueno, las que les gusten. A mí, por ejemplo, yo soy de Tlaxcala, pero me encantan los guapangos de las tres regiones, de Veracruz, de San Luis, de Puebla, incluso, ¿no? La Huasteca veracruzana, en fin, toda esa parte a mí me encanta. Aunque no es de mi estado, pero a mí me encanta la música de Veracruz, de los sones jarochos, ¿no? Todo ese tipo de música a mí me encanta. Pero es importante justificar por qué la eligen, qué les hace sentir y por qué eh, sentirían ese orgullo de escuchar este tipo de lírica mexicana. Y aquí sí van a aportar solamente la liga también, ¿no? Ya en la fuente son las referencias, colocan la referencia completa, pero aquí en el recuadro solamente la liga. También comprueben que abra correctamente para que yo pueda ver esa lírica que les interesa, por qué les interesa y qué sienten en el momento que lo escuchan, ¿no? O por qué sentir ese orgullo de escuchar esta muestra de lírica mexicana. Bueno, y ya con esta información de todo lo que han venido haciendo,
podrán entonces responder si la lírica mexicana refleja la pluriculturalidad que caracteriza a nuestro país. Por ello es importante que en su foro Aprendiendo también participen y compartan qué riquezas culturales o líricas o literarias cuentan en su región, en su estado, para que puedan tener mayor aportación de información sobre cómo estamos en México, cómo pensamos, cómo somos los mexicanos, cómo valoramos, respetamos, toleramos a los que son diferentes, ¿no? En este caso, los indígenas, y sobre todo reconocer, aceptar que somos un país pluricultural, ¿de acuerdo? Y precisamente ya con todo esto que habrán hecho, tendrán suficiente material para poder responder. ¿Cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas? ¿De acuerdo? Entonces, contestando esto, ustedes tendrán una idea general de qué tanto lograron aprender y captar la importancia de la literatura en el rescate de las lenguas indígenas. ¿De acuerdo? Y obviamente recuerden al final de la actividad, yo sé que no lo pide la rúbrica, pero yo sí se los pido, chicos, como una... Y además, no lo pide la rúbrica, pero sí es una forma de hacer uso responsable de la información. Y acuérdense que ahí viene un rubro abajo donde dice qué tanto aportas ideas originales o qué tanto aportas las fuentes, las referencias de la información que obtienes. Entonces, de ahí sí se evalúa, ¿sí se dan cuenta? Entonces, de alguna manera sí lo pide la rúbrica en el apartado donde se evalúan estos rubros de la originalidad, de aportar las fuentes, de no cometer plagio, ¿no? Entonces, es importante que aporten todas las referencias, así en el orden que les decía, colocar el autor o con el apellido primero, después el año, digo, el nombre. Si son varios autores, se colocan hasta 5 autores separados por una coma, con su nombre completo y su apellido. Después, entre paréntesis, el año de publicación. Después, entre cursivas, el título de la obra o del artículo o del, a veces es un artículo de periódico, pues también entre comillas. Después el sitio, el blog o la página o la institución, o incluso si es enciclopedia o si es diccionario, también se coloca. Y al final, ahora sí, la liga. Con esos 5 datos que lleve su referencia en ese orden, estarán haciéndolo de manera correcta conforme al formato APA. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Adrián. Sí, maestra, pregunta. En el DC donde dice que investiguemos sobre donde, en el enlace donde venía, decía que en la Ciudad de México, de San Luis, de Querétaro venían diferentes idiomas. Entonces yo busqué el mío que era de náhuatl y busqué la historia, pero me habló sobre el Huitzilopochtli, su mamá cuando iba a dar a luz y le iban a matar entre sus hermanos, sus hijos le iban a matar. Entonces yo leí en la historia, yo leí solo es un párrafo donde me llamó mucho la atención, pero no es no es un poema, ¿no hay problema en esa parte? No, no hay problema. Incluso puede ser un artículo, una biografía, cualquier fragmento en lengua indígena. Pero lo importante es que ustedes definan o puedan explicar qué sintieron en el momento de leer esa lengua indígena, ¿de acuerdo? O sea, qué les... obviamente la van a leer en español, porque en la lengua, pues muchas veces no sabemos ni cómo se pronuncia, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, la lengua zapoteca, que lleva muchos simbolitos ahí,
entonces es un poquito difícil pronunciarlo. Si alguno de ustedes la conoce y pronuncia, pues sí le pueden grabar en las dos formas, en la lengua indígena y después en español, pero lo importante al responder las preguntas es por qué lo eligieron, qué les llamó la atención, qué les gustó y sobre todo qué sintieron al momento de leerlo en voz alta, ¿de acuerdo? Cualquier información, ya sea poema, ya sea artículo, ya sea cuento, novela, obra de teatro, pero en lengua indígena, o en este caso a lo mejor es una biografía de Huitzilopochtli o un artículo, no hay problema, no importa, pero que realmente ustedes respondan de manera honesta, real, ¿qué les parece la lengua indígena? Es importante, aquí lo importante es que reconozcan qué tanto les interesa, les llama la atención o incluso se descubran, repito, como que rechazan esa parte, ¿no? Porque de ahí derivan muchos problemas que enfrentamos en nuestro país. Estamos hablando del racismo, del clasismo, de la discriminación racial, ¿no? Entonces, muchas veces a lo mejor nos descubrimos y decir, bueno, sí, en efecto yo era o soy discriminador de alguna manera, me descubro así, porque rechazaba a estas personas que de pronto veo en el metro o veo vendiendo sus productos en la calle y de pronto siento ese rechazo, ¿por qué? ¿No? Entonces es importante que indaguen entre ustedes, dentro de ustedes, en su interior, para que puedan decir qué tan importante es tolerar, reconocer, aceptar al otro como parte de, porque los indígenas recuerdan que son parte de nuestros orígenes, ¿no? Ellos son los habitantes originarios desde que llegaron los españoles. Claro, se ha venido dando una mezcla de, de comunidades, de pueblos, de razas, antes se les llamaba razas, y bueno, el resultado es que hoy por hoy somos mexicanos, pero defender y apoyar esa... Por ello es importante que investiguen esos fragmentos desde el año 1900 a la fecha, para que ustedes vayan viendo que los temas, la forma de pensar, de sentir, de expresar, pues lo mismo que leemos en lenguas en español, ¿no? Que sienten y reconocer que los indígenas sienten y piensan y opinan lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces, no habría por qué hacer esa diferencia o rechazar cuando, porque muchas veces el rechazo se da cuando no conocemos, cuando enfrentamos a algo que no conocemos nos da miedo, ¿no? Y ese miedo nos hace reaccionar muchas veces de forma negativa. Y de ahí se derivan muchos problemas, incluso la violencia, ¿no? No solo hacia los indígenas, sino a los grupos vulnerables como las mujeres, por eso hay tanto feminicidio, ¿no? Hacia los homosexuales, ¿no? Que son diferentes a nosotros y pensamos que, o tenemos miedo que nos vayan a atacar o nos vayan a hacer daño, ¿no? Por ahí viene ese miedo, esa explicación ante lo desconocido, ante lo que no conocemos. Por ello es importante conocer a fondo para identificar que, que no tenemos por qué tener miedo, si piensan y sienten igual que nosotros, ¿no? Ahora, em, otro tema importante es que analicen también dentro de esta importancia de las lenguas indígenas, es reconocer que somos parte de esta comunidad y que muchas veces disfrutamos y conocemos, usamos incluso en la lengua muchas palabras que son de esos orígenes, por ejemplo, afrodescendientes, ¿no? El jarocho, pimbollo, muchas palabras en que usamos diariamente tienen origen eh, negros, ¿no? Afrodescendientes que hoy por hoy cohabitan sobre todo en Veracruz y esas regiones, Guerrero, ¿no? Entonces es importante, es amplísimo el tema, pero
ojalá vayan investigando y vayan relacionando, analizando, reflexionando, por qué a veces sentimos rechazo hacia ciertos grupos vulnerables, como los ancianos, como los niños, ¿no? Las mujeres. Entonces, los indígenas también son muchas veces rechazados, pero a veces por temor, ¿no? Temor al otro, a lo desconocido. Entonces, todo es motivo de reflexión, de análisis y que ustedes puedan vincular siempre el contexto. También les invito a que conozcan el contexto de Nezahualcóyotl. ¿Quién era Nezahualcóyotl? Era considerado un líder, ¿no? De su pueblo, de Texcoco. Por ahí en el foro Aprendiendo les compartí en la conclusión un poco del contexto de él como para pedirles que tomen ejemplo de estos seres que de Mary Shelley también, de Leonora Carrington, que siendo tan jóvenes y presentando en su vida tantas adversidades, tantas circunstancias negativas que muchas veces, incluso ahora, es motivo a veces de suicidio, ¿no? Cuando uno vive unas situaciones así tan fuertes, tan graves en la vida, muchos no resisten y se provocan un suicidio. En cambio, otros logran superar todas esas circunstancias y ofrecen a la humanidad, vean de qué año fue escrita este poema de Canto de Primavera, y sin embargo hoy lo valoramos, lo reconocemos, lo gustamos o lo degustamos como un poema que nos llena, nos habla de amor a la naturaleza, a los pájaros, a las plantas, ¿no? Entonces, ¿desde dónde, desde cuándo y cómo se convierten en seres ejemplares del que hoy podemos tomar ejemplo para decir, yo tengo muchas circunstancias adversas en mi vida, pero voy a salir adelante y voy a contestar y voy a apoyar porque todo es aprendizaje para mí. Así que yo voy a participar en mi foro y voy a estar en mis sesiones y voy a echarle ganas para terminar mi prepa en línea porque ese es mi sentido de vida por ahora, ¿no? Por el momento. Bien, pues entonces, espero, si ya no hay dudas, nada más, por ahí quien falta de opinar o agregar algo, pueden responder por qué son importantes las estrategias de lectura. Acuérdense que les dije 2 o 3 elementos importantísimos. ¿Por qué aplicar estrategias de lectura? ¿Cuál sería la importancia? Ya que en este resumen vimos 3, 4 estrategias de lectura: skimming, scanning, predicción e inferencia. Existen muchos más, pero de las que más podríamos echar mano para ir practicando sean estas, que son muy útiles, muy prácticas para acelerar o para ahorrar tiempo, ¿no? Es una de los objetivos. Otro es por ahí coméntenme, para desarrollar un pensamiento crítico, ¿verdad? Reflexivo, analítico. También ¿qué otra cosa nos sirven las estrategias de lectura? Sobre todo para mejorar nuestra comprensión lectora, ¿cierto? Para también ampliar nuestro vocabulario y tener mayor autonomía en el aprendizaje. Esas son de las habilidades más importantes que debemos lograr con estas estrategias y que nos van a ayudar si nosotros las ponemos en práctica, no solo en el ámbito académico, sino en el ámbito general, para ir mejorando nuestra forma de ser, nuestra superación. Como dice Ceci, para comprender mejor y poder captar las ideas principales, en efecto, con la primera estrategia, el skimming, ¿verdad? Leemos incluso podemos ir subrayando
las ideas principales y a veces con eso obtenemos el tema del que trata ese texto. ¿De acuerdo? Y acuérdense que también es una forma de hacer un análisis literario, captando esas ideas, captamos el tema. Cuando se trata de un texto literario, pues captamos también el argumento, el espacio, el tiempo, los personajes, ¿no? Cuando vamos leyendo con esas estrategias. De acuerdo, pues muchísimas gracias, les agradezco su participación. Ya, me parece que ya participaron todos. Tienen su 1.25. Y de todas formas, cualquier duda que les surja en el momento que realicen sus actividades, ya saben que pueden enviarme un correo electrónico o en el mensajero. Con todo gusto les voy a responder lo más pronto posible y apoyarles con una explicación, una idea, un material que les pueda servir. ¿De acuerdo? Bien, entonces cerramos ya este espacio. Nos vemos el próximo lunes a través del mensajero de novedades, perdón. Ahí estaremos aportando la liga, también en la pizarra de sesiones, la liga del nuevo espacio abierto, que va a ser el quinto, en el que vamos a ver cómo trasladar una obra de la época griega, del teatro griego, a hacerlo una adaptación a un cuento o una obra actual, tomando elementos de nuestra actualidad. ¿De acuerdo? Entonces es importante que lean sus actividades, sus recursos y podamos ver cómo ahora nos vamos a regresar a ver la literatura clásica, la literatura griega. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, un bonito fin de semana y mucho éxito en su cierre de semana 2. Hasta pronto. Gracias, Ceci. Gracias, Aide y Adrián. Buenas noches. Maestra, disculpe, ¿cómo le pareció Sí. mi PowerPoint de la otra actividad? Aún no la he revisado, Adrián. ¿De la actividad 3 te refieres? Che, Ajá, no la he revisado, pero ahorita, hoy, ya la enviaste hoy, ¿verdad? sí, ayer. Ah, ayer. Ah, perfecto. Entonces hoy mismo la califico y te pido que leas tu retroalimentación por si hay algo que mejorar y puedan superar. Tienen hasta el domingo, digamos, para poder corregir, siempre y cuando tengan una calificación reprobatoria. Pero si tienen una calificación aprobatoria, pero hay que hacer algunos cambios, la pueden hacer para ustedes mismos. O sea, ya no volverla a enviar, pero sí para ustedes mismos, para que tengan su actividad correcta y completa, porque las van a utilizar, las van a ocupar para su semana 4 cuando hagan su proyecto integrador. Ahí van a echar mano de todas sus actividades que hicieron a lo largo de las 3 semanas anteriores para poder elaborar correctamente su proyecto integrador. Sobre todo los pasos de análisis. Pongan mucha atención en los pasos de análisis, desde la lectura exploratoria, la lectura analítica, los pasos del fondo y de la forma. el- los del fondo, recuerden que son el tiempo, el espacio, el tiempo, los personajes, el argumento, y también poner énfasis en el contexto de la obra y del autor. Esos son elementos, pasos de análisis que sirve para identificar, reconocer o conocer esas partes de las que se compone un texto literario. ¿De acuerdo? Bien, entonces, sí, me voy a poner a calificar ahorita que termine la sesión y hoy mismo tendrás tu calificación. ¿De acuerdo, Adrián? Gracias, maestra. De nada. Hasta pronto. Que estén muy bien.